Muy bien, hermosa familia. Empecemos. Evangelio según San Marcos capítulo 4. Hoy nos toca trabajar con el Evangelio de Marcos capítulo 4. El Evangelio de Marcos inicia aquí propiamente con lo que tiene que ver con una parábola y no cualquier parábola. En Mateo ya lo realiza casi después de haber realizado todo un proceso de reconocimiento en Galilea, en Lucas de la misma manera, pero Marcos ya para el capítulo 4 lanza la parábola del sembrador y ahí es donde él trabaja esta idea. La parábola del sembrador y el misterio del reino de Dios, aquí trabajamos con algo muy puntual. Y empiezo con la pregunta, y hoy necesito que cada uno nos pueda dar su apreciación. ¿Qué es el reino de Dios para usted? No hablo teológicamente, no hablo exegéticamente, porque cada uno tiene unas líneas muy profundas. Solo me gustaría saber qué es el reino de Dios, pero para usted, para usted. Les escucho. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Con quién iniciamos? ¿Quién desea dar a conocer? Con un cafecito, dice mi hermana Graciela, o es un tecito. ¿Cómo le va? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga a todos. Sí, es un tecito de manzanilla para calmar los nervios. No, mentira. Es una Uno manzanilla. de valeriana con toronjil, dice. Ajá. Sí. Bueno, referente a la pregunta que usted acaba de hacer mención, el reino de Dios para mí se trata de soberanía, de poder, que, o sea, para mí es como, es un mandato divino, algo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener en obediencia a nuestro Padre Celestial. Eso para mí. Muy bien. En el caso de usted dice que el reino de Dios es la soberanía. Muy bien, Ajá. es esa soberanía de Dios. Mi querida Kerly, ¿qué nos dices? Eh, para mí sería la forma del gobierno de Dios, pero en mi corazón. Desde el mismo momento en que creí en su Hijo como Salvador, entonces Él viene a gobernar mi corazón. O sea, el reino de Dios habita en mí. Ok, muy bien, excelente. Mi hermano José, si puede abrir su micrófono y decirnos qué es para usted el reino de Dios. Ahí esperemos que sí pueda abrir el micrófono. Ahí va, ahí va. No, no se abre. Se enojó. Ahí Y está. Ahí, ya, ahí. ya, hermano pastor, para mí el reino de Dios es lo que Dios nos ha regalado, su preciosa vida, para que todos aquellos que hemos tenido esos pecados que hemos cometido, Él con su amor nos regaló para salvarnos y heredar su reino para estar junto a Él por medio del bautismo, hermano pastor. Amén. Amén. Excelente. Muchas gracias. Mi querido Nico, ¿puedes hablar o no? Es posible. Sí, me escuchan. Eso, mi Nico querido, cuéntanos para ti qué es el reino de Dios. El reino de Dios para mí es vivir con la presencia de Dios junto a ti, estar en el camino de Él sin separarte, estar con la presencia de Él siempre. Ok, vivir con la presencia de Dios. Muchas gracias, mi querido Nico. Bueno, ahí tenemos ya cuatro apreciaciones muy interesantes hablando sobre el reino de Dios.
Dentro de ello se habla de que el reino de Dios es la soberanía, el reino de Dios es el gobierno de Dios actuando en la vida de la persona o en el corazón. El reino de Dios es aquel obsequio, regalo que Él nos ha dado para la vida. Y el reino de Dios es vivir con la presencia. Todo lo que ustedes acaban de dar a conocer son aproximaciones del reino de Dios y es correcto, está muy bien. Cuando hablamos del reino de Dios, en el pensamiento antiguo, el reino de Dios hacía referencia a disfrutar, disfrutar esa conexión con lo divino, esa relación íntima, personal, y a eso se le conocía como el reino de los cielos o el reino de Dios. Marcos va a hablar constantemente del reino de Dios. Mateo va a hablar del reino de los cielos, al igual que Lucas, ¿sí? Para Juan también va a enfocarse en el reino de los cielos, pero Marcos trabaja el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, incluso el Mesías va a decir en el Evangelio de Lucas, va a hacer referencia, el reino de los cielos está entre vosotros. Ahora ya está presente. Ahora ya está aquí. Oiga, qué hermoso. Entonces, lo que ustedes expresaron, la soberanía divina, el gobierno de Dios en el corazón del hombre, Dios dándonos un regalo especial para vivir y disfrutar, vivir esa presencia de Dios, todo eso se activa el momento que usted acepta al Mesías como su Señor y Salvador. Ahí empieza a vivir y disfrutar el reino de Dios en la tierra. Basado a este pensamiento, volvemos al texto de Marcos capítulo 4, cuando dice, verso 4:1, otra vez comenzó Yeshua a enseñar en la orilla del lago. Como se reunieron una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y ahí empieza la enseñanza. En otra versión va a hacer referencia que él va a enseñar del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, en cambio, va a decir, ¿y a qué compararé al reino de los cielos? El reino de los cielos es como, oiga, esa comparación es como empieza a dar a conocer justamente la parábola. Entonces, contextualizando un poco. Marcos capítulo 1:20, es indispensable entender que va a dar a conocer sobre el reino de Dios, en este caso Yeshua, Jesús, pero viene de un rechazo aún de su propia familia biológica. Recordemos que hay un rechazo por parte de los fariseos, hay un rechazo y vienen en contra como una acusación en contra de él por causa de romper Shabbat y viene un rechazo por causa de la familia. La propia familia le rechaza. Eso lo puede revisar en el 3:1-35. Y Yeshua hace un cambio de la estrategia pedagógica y geográfica, o más bien Marcos nos presenta a el Mesías trasladándonos a la sinagoga, perdón, al mar de Galilea. ¿Y por qué el mar de Galilea? Porque el mar de Galilea propiamente daba o ayudaba a todas las personas a obtener alimento. Era un lugar importante tanto para dar de comer a las personas como también como un lugar especial para la enseñanza. ¿Por qué? Porque al ponerse, en este caso el Mesías, de espaldas al lago, las olas que llevaba el viento, y eso es muy interesante, el viento podía ser utilizado como un megáfono, de tal manera que él hablaba
y el viento llevaba la voz hacia la multitud. Era una forma de utilizar lo natural porque no tenían parlantes, no tenían micrófonos. Entonces, por eso el texto dice que él se sube a la barca y desde la barca enseña, porque al enseñar el viento de la marea hace que llegue el sonido mucho más lejos mientras va hablando. Oiga, interesante. Entonces, el propósito de esta parábola, como dirían algunos eruditos, es importante hacernos la pregunta, ¿por qué el mensaje del Mesías genera respuestas tan dispersas y a su vez tan hostiles y el abandono hasta el fruto abundante? ¿Qué quiere decir esto? Porque cada vez que el Mesías va a hablar sobre ciertas situaciones, ¿por qué constantemente hay hostilidad? ¿Y por qué esto se da? Quizás, dicen algunos, porque las personas aún no entendían la enseñanza mesiánica. Otros dicen, porque el reino de Dios se habla en misterios, tomando un texto que hace referencia acerca de los profetas que dicen, y cuando Él venga, enseñará a través de misterios, símbolos o acertijos, que son las parábolas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura en este ámbito para esta noche? La estructura es la primera parte, la proclamación, segunda parte, el ministerio de la parábola y la tercera, hacer un exégesis de los cuatro terrenos. Empecemos. El mar es un espacio de revelación universal. En el libro de Proverbios dice, como la barca deja la señal en el mar. Y la barca puede observarse que flota, pero el mar lastimosamente tiene un símbolo y el símbolo que tiene el mar típicamente es redireccionado a la muerte, ¿sí? E incluso se utiliza dentro de las líneas de Jung. Jung utilizaba el sentido del agua, pero del mar como muerte. ¿Y por qué toma eso? Porque él analiza varios escritos de algunos eruditos y se encuentra que la mayor parte de interpretaciones sobre el mar, el agua, hacía referencia a la muerte. Pero el Mesías se sube sobre el mar. Ya tenemos ahí un símbolo muy importante, es decir, él domina la muerte. Y no es cualquier mar, es el mar de Galilea que era importante para la gente. O sea, está diciendo, yo tengo poder o yo tengo poderío sobre lo que ustedes, podríamos decir, les dan valor o ustedes le han dado valor porque les alimenta diariamente. Ese escenario es importantísimo porque viene una enseñanza libre, pero una enseñanza libre para que no continúen en la muerte, sino que puedan realmente tener toda la libertad de disfrutar la salvación y la redención en Dios. Oiga, qué importante, ¿eh? Lo que aquí nos está dando a conocer, ya Marcos está diciendo, hey, el Mesías se sube a una barca, la barca está en el mar es importante para ustedes, el mar tiene un símbolo de la muerte, pero el Mesías está sobre la muerte y está también sobre lo que ustedes determinan importante y la abundancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que él vaya a hablar y decirles es de suma importancia para sus vidas. Oiga, lindo Marcos, cómo está trabajando este pensamiento. Porque Mateo no va a tratar lo mismo. Mateo ni siquiera se le ocurre plantear la parábola del sembrador desde el barco. No habla nada, simplemente es una línea de parábolas y es ahí donde va presentando en este caso el evangelista Mateo, incluso Lucas. Juan, no hay parábolas, él estaba durmiendo ese día, así que él dijo, no, yo no voy a escribir parábolas, ya
Los otros escriban nomás. Entonces, Juan no aparece parábolas. Ahora bien, oiga, Anita, qué lindo verle, hija mía. Eso sí es un milagro y Sí, no es es parábola. cierto. No, hola Paz, hola con todos, buenas noches. Perdón la interrupción y por entrar tan tarde. No te preocupes, hija mía, más bien gracias por acompañarnos. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, esta siembra que va a iniciar o esta parábola sobre la siembra trae algunas líneas. Voy a explicar algo sobre las parábolas y por Diosito, como dice algunos, incluyendo uno de mis profesores, por Diosito, vea, no ande haciendo champús de parábolas. La parábola tiene, escuche y escríbalo si está anotando con letra de oro. Las parábolas tienen una sola enseñanza. No tienen dos, no tienen tres. Tiene una sola enseñanza. Y la enseñanza es, en este caso de Marcos, para fortalecer el pensamiento del reino de Dios en la tierra. ¿Me escuchó eso? Entonces tiene una enseñanza y es para fortalecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? Eso con Marcos. Mateo tiene otra línea, Lucas igual, Juan, ya sabemos que él no entra en parábolas. Ok, si tiene una sola enseñanza, usted no puede sacar dos, tres, cuatro, cinco, seis enseñanzas de una parábola, porque se está enfocando en algo exclusivo. Toda parábola tiene una enseñanza. ¿Sí? No sé si han escuchado ustedes cuando contaban historias los abuelitos y al finalizar la historia decían, y esto nos deja la enseñanza de, por ejemplo, perdonar, amar, restaurar, ¿sí? Es más, los que han visto, y voy a continuar con eso, y los que están en mi iglesia se van a reír porque ya me escuchan constantemente eso. ¿Han escuchado a Jimán o han visto a Jimán? Termina en la narración, termina todo el proceso de Jimán y al último dice, ¿qué hemos aprendido hoy, queridos niños o chicos? La enseñanza de hoy es esta. Después de todo el evento sucedido, hay una enseñanza. Me explico, similar son, en este caso, las parábolas. Así que todas las ramificaciones, los terrenos, ¿sí? Las aves, en este caso el camino, las espigas, los espinos, las piedras, la buena tierra, todo en conjunto nos va a enseñar algo especial. Cuidado y sacar como 100 enseñanzas de esa parábola, porque sacamos, no, el camino es la gente dura. Claro, eso es lo que dice en el libro de Mateo, ¿no? Porque ya hay la explicación de la parábola en Mateo, no hay necesidad de inventarse el agua tibia. Entonces, como ya nos enseña eso, va directo, pero sepa usted que cada una de esas son engranajes de algo muy especial, que es lo que nos quiere mostrar el reino de Dios. Y usted va a decir, ya, Isaías, déjese de tanto preámbulo y vamos al grano. Ok, hagamos como el dermatólogo, como Anita, directo al grano. Ok, vamos ahí. ¿Sí? Ok, vamos. Estaba revisando un comentario, nada más. Entonces, la parábola nos muestra lo siguiente. La demarcación entre el círculo interno y los de afuera, cuando queda a solas, los que estaban alrededor de él con los 12 le preguntaron,
por el significado de la parábola y Jesús establece una distinción teológica entre quienes reciben la revelación directa y los de afuera, lo que se conoce como yexó, por quienes todo permanece en enigma. Vamos a leer y a medida que leemos vamos a ir entendiendo. Dice la parábola. Voy a leer en esta versión que es la Dios habla hoy, ¿sí? Es la versión que tenemos. Dice, en sus enseñanzas les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó entre piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir lo quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinas y los espinos crecieron y lo ahogaron, de manera que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otros 60 granos y otros 100. Ojo, escriba esos números, son importantísimos para entender el reino. En este caso sería 30, 60 y 100. 3, 6, 10, por si acaso. Ok, y añadió el Mesías. Lo que tiene oídos, oiga, eso es un arameneísmo que significa escuche con atención porque esto es importante. ¿Ya? Ok. Ahora el 10 al 12, si alguien me sigue con la lectura, puede leerlo. ¿Alguien está? 10 al 12. Puede abrir su micrófono y dar lectura. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron, ¿qué quería decir aquella parábola? Les contestó, a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Aquí nos está diciendo algo interesante, ¿se dan cuenta? El 12 es bastante fuerte. Pareciera que el Mesías no quiere perdonar. Para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Oiga, durísimo esto. Entonces las parábolas son para los hijos. Las parábolas son para los entendidos. Las parábolas son para los que han sido llamados como hijos de Dios. No es para cualquiera, porque aquí enseña un misterio. La numerología 30, 60 y 100, y ahora dice que es un misterio, pilas a estos detalles. Es muy importante. Ahora vamos del 13 hasta el 20, que es cómo se explica esta parábola. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Mi hermano José, le escuchamos. Dice de 13 al 20. Amén, así es. Y les dijo, no sabéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al menos la reciben con gozo, pero no tienen raíz.
en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano José. ¿Entendimos la parábola? Porque ahí está dando la explicación. Sí, sí. Oiga, voy a abrir mi pizarrón para ir trabajando y usted pueda observar y captar lo hermoso de esto. Cuando nos muestra propiamente esta parábola, me voy a salir de lo que tenía escrito porque, como dicen, Dios revela en el camino y aquí hay algo hermoso que Dios revela. Quiero que vean. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Les escucho. ¿Cuál es el propósito? Hasta aquí, ¿cuál es el propósito de esta parábola? El reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos. Ese es el propósito de las parábolas. ¿Sí? Entonces, si el propósito de la parábola es el explicar, enseñar, por así decirlo, esta es la temática, el reino, oiga, qué feo que escribe esto. Déjeme salir de aquí. Vi que no funcionó este. Vamos a abrir este. Permítame solo un segundito que este es mucho mejor. Vale la pena esperar unos segunditos. Ahí estamos. ¿Sí? Ya. Vamos. Eso. Bonito, ahí sí. El propósito es el reino de los cielos. ¿Sí o no? Ese es el Amén. propósito. Y dice que el propósito del reino de los cielos para sus hijos será revelado a través de el misterio. Y el misterio es las parábolas. ¿Sí o no? Eso es lo que dice. Y viene la parábola y dice, el reino de los cielos es como, ¿sí? El reino de los cielos es como, pilas aquí, un sembrador. Así dice, ¿no? Que salió a sembrar. Oiga, me encanta esa redundancia ahí. El sembrador sale a sembrar. Pero, ¿qué es la semilla? El sembrador es el que siembra y la semilla, ¿qué es? A ver, vamos, La no me palabra. dejen solo. La Es palabra de Dios. amén. Es la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos es como la palabra de Dios que va a ser sembrada. Eso es todo. Esta es toda la enseñanza de la parábola.
la palabra de Dios sembrada en la vida de la persona. Ese es el mensaje central. Esa es la importancia. El reino de los cielos es como la palabra de Dios sembrada en la vida de las personas. Esa palabra de Dios sembrado en la vida de las personas debe producir efectos. Ah, vamos ahí. Tenemos un efecto, dos efectos, tres efectos, cuatro efectos. La palabra sembrada, el primero es el camino. ¿Sí? La segunda, ¿cuál es? Les escucho. La La verdad, primera en el camino. la verdad. No, La, no, no, no. la No, semilla, No. El primer terreno que cayó es el camino. El segundo no, terreno que cae, Pedregales, pastor, pedregal. Pedregal. muy es bien. piedra, sí. Pedregales. El tercero, Las eso, Anita. Muy bien. Las espinas. Y las cuarta, la buena tierra. La eso. tierra Buena fértil. tierra. ¿Ya? Entonces el reino de Dios es la palabra de Dios sembrada en personas que dice que son los que son del camino. Y ahí interpreten, revisen. Los del camino, ¿cómo es el corazón y la vida de esa persona? Revisen, díganlo, díganlo. No me dejen actuar solo. ¿Ya revisaron? Les doy los No. tips. Verso 15, ¿qué dice? Verso 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Oye, pero no escucha. ¿Se dio cuenta? Ahí estamos. Esto me encanta. Es riquísimo ir desarmando esto. Estamos haciendo una deconstrucción de la parábola, así se llama este proceso. Oye, pero no escucha. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero no escucha la palabra de Dios. ¿Hay una diferencia entre oír y escuchar, sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí hay diferencia. Mi querida Graciela, explíquenos. Oír es algo que simplemente escuché el ruido del carro, del motor, de las gallinas. Escuchar es algo que le presto mucha atención a algo que me están indicando y que se queda en mí. Amén. Entonces ya podemos entender el primer grupo de aquellos a quienes estaba sembrando la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Vamos con el segundo grupo. ¿Quiénes son estos segundo grupo? Les escucho. ¿Quiénes son? A ver, ahí. Interactúe. Segundo grupo. Dice, 16. dice que son lo que cae en la tierra rocosa. Representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo por los problemas del día a día. Oyen, reciben, pero ¿qué es lo que sucede? Como no tienen raíz, no pueden Ellos plantarse, se no secan. tienen raíz. Ellos no escuchaban. Ellos, en cambio, escuchan, pero no hay raíz.
O sea, la palabra de Dios no tiene una base sólida en la vida. Oiga, interesante. Vamos viendo cómo son los corazones de cada persona. Tercero, ¿qué nos dice? Las espinas, ¿quiénes son? ¿Y a quién representa? Lo atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas que no producen fruto. Ujú. Es decir, la avaricia que hay en el corazón, pues dejamos que crezca y la semilla va perdiendo como el valor en nosotros. Oh, gracias, mi hermana Sonia. Entonces ellos oyen, reciben, tiene raíz, pero, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el problema? Se, Se ahogan en el camino se ahogan. ¿Por qué? ¿Por qué se ahogan? porque no tienen base, no tienen nada, no escucharon, no se quedaron con la información, no lo receptaron, entonces se ahogan. Muy bien, se van ahogando, pero hay algo más que ahí le presenta también el autor. No son Por atraídos por la- las riquezas y los Eso, afanes. se ahogan por las cosas de este mundo. por los afanes. por las codicias de nuestro corazón. Eso, por la concupiscencia. Entonces, oyen, reciben, tienen raíz, pero se ahogan por las cosas de este mundo. Se dejan llevar. Y la concupiscencia, las pasiones desordenadas, les conquista. Oiga, qué duro, qué pena. Pero otra parte cae en buena tierra. ¿Y qué dice? ¿A quién representa la buena tierra? A los que oyen, aceptan la palabra de Dios y dan fruto. Oyen, aceptan y dice que dan Fruto. fruto. La buena Bien, tierra es el corazón sincero, las personas que realmente tienen a Cristo en su corazón. amén. Entonces dice que la buena tierra son aquellos que oyen, reciben, tienen raíz, aceptan y como tienen raíz, como no les marea las cosas de este mundo, empiezan a dar fruto. Y el término fruto en el contexto bíblico tiene que ver con madurez. ¿Sí? Entonces empiezan a ser maduros. Pero ¿cuál es el fruto que dan? A ver, ahí les quiero ver. ¿Cuál es ese fruto que dan? ¿Cuánto por uno? El primero, 30, 30. 60 y 100. El segundo 60. y el tercero, 100. 100. Oiga, lindo. Ahí tenemos ya esa base, 30, 60, 100. El 30, si quitamos el 0, queda 3. Quito un 0, queda 6. Quito un 0, queda 10. Entonces, 3, 6, 10 para mantener la unidad. El número 3, ¿qué significa unidad plena? Número 6, perfección de la unión. ¿Sí? Porque 3 más 3, ¿cuánto da? 6. 6. ¿Sí? Y 10 es reino en numerología bíblica. Entonces dicen que estas personas que oyeron, que aceptan, que están dando el fruto que es la madurez, ellos producen unidad y ellos llevan ese reino de Dios a la perfección de los santos, que eso lo dice el texto bíblico en el apóstol Pablo. Y es lo que se manifiesta y se conoce como el reino. Entonces el reino de Dios que se está manifestando es la unidad
y la perfección de los fieles. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. A ver si le hemos captado. ¿Cuál sería el mensaje central de la parábola del sembrador con lo que acabamos de observar? Reinaldo, te escucho, hijo mío. Ya te puse en crisis. Crisis existencial, ¿no? Eso. A ver, según yo entendería, por el tema del fruto, yo pienso que es un trabajo constante y permanente de enfocarnos en trabajar en la unidad plena para conseguir la perfección de la unión y mostrar la madurez en los frutos. Pero Todo eso esto se no se llama logra, la construcción del reino. amén. Excelente, mi querido Reinaldo. No estás lejos del reino de Dios, dice, como diría el mismo Mesías, no estás lejos del reino. Eso es, ¿se da cuenta? Eso es toda la parábola. Lleva a entender que solamente aquellos, solo aquellos que oyen, pero escuchando con atención y entendimiento para llevar a la acción, el que escucha, el que acepta, es decir, lo toma como suyo, es parte de su existencia, de su realidad de vida. Solo el que acepta y recibe en este ámbito va a tener algo que es ese fruto, da fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de la madurez? La unidad unos con otros, la perfección entre los santos. Y esto se llama el reino de Dios en la tierra. ¿Se dio cuenta? Pero para que todo esto funcione, ¿qué necesita la persona que sea sembrado en su corazón? Ahí les quiero ver. ¿Qué necesita? Tener humildad. Ya, La humildad. palabra. Ah, muy bien, mi hermana Sonia. Tener la palabra de Dios, porque es la semilla sembrada. Ahora hago la pregunta y quiero escucharles. ¿Usted está permitiendo diariamente que la palabra de Dios sea sembrado en su corazón? No necesita decirme sí o no. ¿Cómo lo está demostrando? ¿O cómo podemos demostrar que realmente la palabra de Dios ha sido sembrado en nuestro corazón? Esa es la pregunta que les hago y quiero escucharles. ¿Cómo demostramos hacia afuera? ¿Cómo podemos mostrar que la palabra de Dios en nuestras vidas ha sido sembrada? ¿Cuál sería el reflejo? Ya vimos una parte del reino. Angie, te escuchamos, que está ahí que No, le con tiembla la nuestra manito. forma de vivir. Gracias. Buenas noches con todos. Con nuestra forma de vivir, el cambio que hacemos y el testimonio que damos a otros. Ok. Forma de vida, testimonio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es ese reflejo de que la palabra de Dios está en nosotros? El hermano José ya lo dijo, algo muy puntual. ¿Recuerdan? La humildad. Yo, Mi hermana yo Sonia, diría, yo diría, pastor, que sería así como lo dice Angie, el ir mostrando la transformación, pero compartiendo la palabra. comparto la palabra y muestro cómo esa palabra de Dios me ha transformado mi vida. Oiga, qué lindo. ¿Y Mm. por qué no lo hacemos? Esa pregunta fue gancho al hígado, ¿verdad? Les dejé sin aire. Porque a veces creemos que es más importante la palabra nuestra, pastor. Lo digo porque Mm, en mi experiencia, he
así como algunas veces se los he comentado, pues pertenezco a otros grupos y a mí personalmente me duele en el corazón cuando llevamos una hora orando, compartiendo de pronto el testimonio que yo sé que es muy válido, pero sin que, digamos, nos hayamos referido o oído específicamente a una parte de la palabra, para mí es primordial. Yo personalmente no puedo orar si antes no he leído la palabra y orar con la palabra. No sé si me hago entender. Entonces, el hecho de que a veces creemos que en la vana palabrería, como lo dice la escritura, está más la fuerza que en la palabra como tal. Amén, amén. Recuerdo las sabias palabras de una mujer que todavía está con vida. Algunos le deben conocer, Amparito Mota. En un momento hicimos un estudio de el libro del Evangelio de Mateo y leíamos Jesús en el Getsemaní. E hicimos una conexión con la oración en el Evangelio de Juan y empezamos a orar y pasó algo diferente y la hermana Amparito dijo algo que me llamó mucho la atención. A partir de hoy yo voy a empezar a orar en el Getsemaní. Claro, uno diría, te vas a ir a Israel, ahí al Getsemaní, a estar ahí. No, era lo simbólico, o sea, me voy a conectar como para estar acompañándole a Jesús en esa oración que Él está haciendo por cada uno de nosotros y yo estar ahí. O sea, percibir esa palabra, pero conmigo, hacerlo mío. Oiga, eso fue increíble para mí. Dije, ¿cuántas veces nosotros oramos? Y gracias, mi hermana Sonia, por traer a colación esto. Oramos, pero estando ahí, en conciencia, no hablo físicamente, en conciencia. Cuando nosotros estamos realmente en la iglesia, pero estamos ahí conectados con Dios en conciencia y físicamente. Oiga, eso es importante. Y esto hoy por hoy, claro, la psicología, coach, lo utilizan, hasta le dan nombre, mindfulness, etcétera, ¿no? Pero esto ya es algo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hay que estar ahí, porque solo cuando usted esté ahí, la palabra de Dios tendrá un efecto transformador y multiplicador en su vida. Ujú. Pero si usted no está ahí, así vaya todos los domingos a la iglesia, así esté, entre a los estudios, etcétera, así esté tiempos de oración, así haga ayunos, así haga vigilias. Si usted conscientemente no está ahí, está preocupado en cualquier otra cosa, menos en su conexión con lo divino, de nada sirve. Ahí viene como las espinas que le ahogan por mucha preocupación. No hay raíz, se seca. Como en el camino, ni siquiera entiende para qué fue. Solo, ¿y tú por qué viniste? Me trajeron. Fin. Entendemos ahora un poquito más la parábola del sembrador. Apropielo. Usted salga con el sembrador a sembrar y acompáñele, haga en su mente todo eso, como en los dibujos animados, acompáñele y al final no se olvide de poner y recuerden esto y esto y esto y esto, porque es lo que necesitamos para nuestras almas, es lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Porque esto es misterio. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es revelado la parábola? Para Para nosotros, los hijos. Para nosotros que somos hijos. Y si usted es hijo, viva a partir de hoy esa parábola. Vivamos juntos esa hermosa parábola. Así que
Ahora, desde hoy, empiece a acompañarle al sembrador y vea cómo la palabra de Dios fue lanzado y cayó en el camino. Observe cuánta gente solo escucha y ni le interesa, ni sabe por qué está. Le llevaron a la iglesia. ¿Y por qué veniste a misa? Por costumbre. ¿Por qué estás haciendo una procesión? Por costumbre. ¿Por qué vas a una iglesia? Ah, para no sentirme mal, No quería quedarme sola en la casa. por no quedarme solo, porque después de la iglesia me llevan a comer. Otra parte ¡pum!, cae entre pedregales. Pero las cosas alrededor, las cosas de este mundo, le hacen que crezca rápido, sí, pero se seque, porque no hay raíz. No quieren aprender la palabra de Dios. Solo quisieron escuchar, pero no aprender. Otra parte es ahogada la palabra de Dios por las cosas de este mundo. Ah, pero esa buena semilla. Es decir, si usted está consciente, va a traer unidad, va a perfeccionar y va a traer la redención y el reino de los cielos se manifestará ampliamente. Así que, manos a la obra, mis queridos hermanos, familia, amigos, manos a la obra. Nos toca echarle ganas, empezar a evangelizar, salir y, como diría Pinky Cerebro, vamos a conquistar el mundo. Así que vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Vamos a lograrlo. ¿Quién desea cerrar este tiempo con oración? Amén. Mi hermana Sonia. Disfrútela, disfrute la salvación. Dios nos ama tanto como para andar amargados. Más bien, disfrutemos el gozo de la salvación. Mi hermana Sonia, guíenos en oración. Amén. Gracias, amado Señor, porque como siempre es un tiempo maravilloso, un tiempo de recoger, Señor de los cielos, eso que tú quieres sembrar en nosotros. Gracias porque cada 8 días, en cada clase, Señor, a través de tu siervo, el pastor Isaías, podemos ir descubriendo esos secretos que todavía para muchos de nosotros están encubiertos, Señor. Pero tu gracia y tu bondad nos permite una vez más podernos acercar a ti, Señor, para que sigas derramando de tu sabiduría en nosotros. Te damos gracias y yo me sumaría a las palabras de la hermana Amparo que traía referencia al pastor y a partir de hoy oraré como estando en el reino, Padre. Quiero escucharte, no solamente oír tu palabra, sino escucharte con el corazón, escucharte con mi espíritu, Señor de los cielos, para que pueda aceptar cada una de las verdades que tú nos revelas a través de libros sagrados, Señor, a través de la enseñanza que tú siembras en nuestro corazón y aceptándola, Señor de los cielos, poder ir adquiriendo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas esa madurez que tú esperas de nosotros, para que siendo maduros no tengamos a veces el temor de poder compartir esa palabra, Señor, que nosotros solamente la llevamos, la compartimos, pero tú te encargas de dar fruto, de hacerla germinar en la vida de quien pueda escucharla, Señor. Gracias por estos tiempos maravillosos, Señor de los cielos, en que llenas nuestra vida de nuevas cosas, Señor, de esa enseñanza maravillosa que tú pones en nuestro corazón, Padre bendito. Ayúdanos a recordar cada día que nos has llamado a ser esa buena tierra, a ser realmente reino y a percibir que el reino ha descendido, Señor, y que está al alcance de nosotros. Gracias por la vida del pastor Isaías, por la disposición, por tener claro en su corazón el ser esa herramienta en tus manos para seguir transmitiendo
toda la enseñanza y la sabiduría que tú has puesto en él, transmitirla a nosotros. Que podamos estar en esa disposición siempre, siempre de querer recoger ese fruto que tú has puesto al alcance de nuestra mano, Señor. Gracias por bendecirnos de esa manera tan especial como lo haces, Señor, y que podamos nosotros también ser canales de bendición para otros, iniciando por nuestra familia, Padre bendito. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor de los cielos, por permitirnos disfrutar tan plenamente estos tiempos. Gracias, Padre bueno, porque siempre la manifestación de tu amor está ahí, enseñándonos constantemente y permitiendo que nosotros podamos ir creciendo en esta vida. Y como lo dice el pastor y nos lo repite para que nosotros lo entendamos, disfrutar de esos tiempos, disfrutar de la salvación, disfrutar de cada palabra que siembras en nuestro corazón y de cada enseñanza. A eso nos has traído, a disfrutar contigo cada momento de la vida, Señor. Que sea un nuevo partir en nuestra vida de un antes y un después, entendiendo cada vez más profundamente lo que tú quieres enseñarnos. Que mis hermanos reciban esa bendición de tu parte y las familias que ellos representan igualmente sean alcanzados por tu favor y por tu bondad, Padre bendito. A ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta noche que nos has regalado una nueva porción de tu palabra y con la que esperamos podernos maravillar, soñar y crecer cada día más. Como siempre oramos a ti, Padre Celestial, en el nombre de quien hizo posible que nosotros estemos hoy arrodillados y postrados ante ti, mi Señor Jesús, mi Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Qué bendición. Muchísimas gracias, hermosa familia.